Hola amigos, espero les guste este nuevo capítulo, sin más que decir comencemos. Descargo de responsabilidad. Todos los créditos a Saint Infernal News. Capítulo 1. Solo un jugador que juega como héroe para, diversión. 2 de diciembre de 2022. Mañana, 3:30. El pobre jugador corrió, asustado, inútilmente pidiendo ayuda mientras corría por uno de los muchos bosques del primer piso. Detrás de él, varias turbas de lobo lideradas por un lobo alfa lo persiguieron, acortando rápidamente la distancia entre ellos cada segundo. De repente, los ojos del chico al azar se abrieron, incluso cuando vio el final del bosque, la esperanza llenó su corazón, hasta que se detuvo después de salir, la desesperación venció una vez más al ver el final del piso, el cielo virtual infinito de Aincrad. Todavía oscureció las primeras horas saludándolo. ¿Por qué pensó que era una buena idea escabullirse de la posada muy temprano para obtener algunos niveles por encima del resto de su grupo? Al menos debería dejarles un mensaje o algo así, maldita sea. Y ahora, incluso cuando se dio la vuelta para ver a las turbas enojadas emerger del bosque y comenzar a rodearlo, supo que iba a morir. Retrocediendo varios pasos hasta llegar al borde del piso, el chico cerró los ojos y se preguntó si vería a su gato muerto hace mucho tiempo en el otro lado. Entonces, el repentino sonido de gemidos / chillidos provenientes de los lobos y una repentina ráfaga de aire lo hizo abrir los ojos en estado de shock. Lo hizo justo a tiempo para ver varias extremidades de lobo volando por todas partes en una lluvia de polígonos rojos enojados. Eso habría sido muy sangriento si no estuvieran dentro de un mundo de juegos, y una especie de desenfoque blanco y negro a toda velocidad más allá de él. También podría jurar que escuchó las palabras «¿Quién demonios es tan estúpido como para correr solo a esta hora?», haciendo eco por un instante, pero estaba demasiado sorprendido para saber si había sido su imaginación o no. El resto de su grupo lo encontraría media hora más tarde, todavía sentado con los ojos muy abiertos en el mismo lugar y diciéndole que uno de ellos se había despertado temprano para obtener algunas pociones adicionales y se dio cuenta de que estaba desaparecido. Cuando él, entre palabras medio ahogadas y sollozos felices, les explicó lo que había sucedido, un beta tester al azar entre ellos frunció el ceño antes de enviar un mensaje a otra persona. Parecía que la misteriosa anomalía de Sao todavía estaba activa. Apenas unos minutos después de que sucediera el rescate milagroso, se podía ver el mismo desenfoque blanco y negro que acababa de estar al otro lado del piso apoyado contra el lado de la torre, que era la mazmorra que conducía al segundo piso, una mezcla de molestia y cansancio en su rostro. Maldita sea, ¿por qué sigo haciendo esto?, murmuró Kirito a nadie incluso mientras miraba al falso cielo / techo. Había sucedido de una manera muy extraña y confusa, los eventos que llevaron al niño no muy social a donde estaba. Ese fatídico primer día, después de superar la conmoción de lo sucedido, Kirito decidió probar si realmente no se había vuelto loco, y procedió a tratar de golpear a otra mafia cercana, diciéndose a sí mismo que no era un destino realmente tentador si hubiera aceptado su muerte unos momentos antes. Cuando el jabalí explotó en polígonos en contacto con su puño desnudo, también voló varios metros por el aire desde el impacto, todavía había estado en negación y había tratado de golpear a otro. Cuando se obtuvo el mismo resultado, lo intentó de nuevo, y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Una hora después de golpear a cualquier lobo o jabalí que se encontrara entre la ciudad de inicio y el pueblo cercano de Orunka más tarde, Kirito se vio obligado a aceptar que no, aparentemente no se había vuelto loco, y eso realmente estaba sucediendo. Otra dosis de conmoción venció más tarde, había decidido probar algo de lo que acababa de tener una idea y, mirando a los bosques que rodeaban a Orunka con una determinación poco entusiasta, el chico Ran se había detenido una vez que llegó al borde del piso más cerca de Orunka, apenas 20 segundos después. Y sabía que había casi 3 kilómetros separando esa distancia. Casi robóticamente, se había dado la vuelta y, aún un poco fuera de sí, había corrido una vez más en la dirección opuesta. 2 minutos después, estaba parado en el otro extremo opuesto del primer piso, observando en silencio las nubes virtuales frente a él y la torre que conducía al siguiente piso, no muy lejos. El joven jugador había estado tratando de procesar eso, incluso corriendo a través de los bosques y más de una mafia, que había sido destruida en su mayoría en el momento en que corrió a través de ellos, de alguna manera había corrido a una velocidad imposible de alcanzar no solo en el mundo real, pero también en Sao. Estaba bastante seguro de que, además de usar una cuenta GM o algo así como un truco, lo que era esencialmente imposible gracias a la maravilla que era el sistema cardinal pensante creado por Kayaba Akihiko, no había manera de hacer lo que acababa de hacer.
Hecho. Aún más, estaba bastante seguro de que incluso un Game Master no podría correr como lo había hecho. En uno de los muchos artículos que había leído, escrito por ese bastardo del propio Kayaba, el hombre había declarado que incluso esas estadísticas de cuentas estarían limitadas por las cantidades máximas que podrían alcanzarse dentro del juego, lo que en sí mismo no era un problema porque tendrían cosas mucho más útiles que ser más rápido o más fuerte que otros jugadores, como poder infligir efectos de estado o teletransportarse directamente a cualquier persona a donde quisieran, sin mencionar las ventajas de convertirse en objetos inmortales. Una vez, durante la beta, sintió curiosidad por saber cuánto se traducían sus estadísticas en la velocidad y la fuerza que tenían en el juego, por lo que le preguntó a Argo si había una manera de calcular los límites máximos que los jugadores podían alcanzar. Dentro de los límites del juego. Una semana después, la chica apodada la rata le había respondido que, aproximadamente, y si uno alcanzara el nivel máximo y solo se enfocara en una estadística todo el tiempo, es decir, solo un escenario hipotético, un jugador podría para correr a casi el doble de la velocidad de los mejores campeones olímpicos, ser un poco más fuerte que el mejor levantador de pesas del mundo. En cuanto a la resistencia, en teoría podrían recibir un golpe directo de algo del tamaño de un automóvil sin perder todo su HP, una vez. La idea le había divertido, especialmente por lo imposible que era. Nadie más que un GM, y realmente no tendrían una razón para hacerlo, podrían ser superhumanos incluso en SAO, entonces. Por supuesto, al darse cuenta de que esencialmente rompió todos esos récords, excepto el de resistencia, que no estaba dispuesto a probar, y aún sentía que podía golpear a arder y correr más rápido, lo había dejado muy conmocionado, hasta otros pequeños detalles habían vuelto a aparecer en su mente. El primer piso de Aincrad, el más ancho de todos, tenía 10 kilómetros en diámetro. Entonces, esencialmente acababa de correr 10 kilómetros sin realmente notarlo. Se había echado a reír y sollozar al mismo tiempo por la coincidencia, preguntándose si iba a despertarse al siguiente instante en su cama después de haber pasado demasiadas horas mirando One Punch Man con su la última noche. Cuando recuperó el sentido algunas horas más tarde, vagamente consciente de que había algunas turbas de plantas que lo rodeaban y lo atacaban, la desesperación y la depresión lo habían llenado una vez más al ver que no, todavía estaba atrapado dentro de Aincrad, y todavía estaba probablemente vestido con el disfraz de superhéroe más tonto de todos. Luego, se había quedado impasible ante las turbas, antes de mirar fijamente a su barra de HP. Ni una sola astilla verde estaba cayendo, a pesar del hecho de que probablemente habían estado tratando de matarlo durante una hora o más. Lentamente parado mientras se da cuenta de que, a pesar de tratar de empujarlo o tirar de él, las plantas devoradoras de hombres no pudieron hacer que se abultara ni un cm. Si él no lo permitió así. Luego, los había golpeado, uno por uno. Cuando la última de las turbas cuyo nombre estaba demasiado estresado para recordar había muerto de una manera absurda y ligeramente sangrienta, al menos virtualmente, el chico vestido de negro suspiró y ran una vez más por el suelo, dejando que su mente divagara hasta que lo llevó al borde del piso más cerca de la ciudad de partida, tratando de ordenar sus pensamientos y decidir qué iba a hacer. Para bien o para mal, el error que había fastidiado a su personaje esencialmente lo había convertido en una especie de superhumano virtual. Sin embargo, su mente todavía era lo suficientemente sensata como para traer todos los paralelos siniestros a Saitama como hechos. Hasta donde él sabía, las cosas en el piso aún podrían matarlo o tal vez el sistema cardinal lo detectaría como un error y arreglaría el error tarde o temprano, dejándolo como un personaje de nivel 1 sin equipo en medio de un grupo de mobs enojados. O peor, podría simplemente borrar su cuenta por completo, lo que probablemente resultaría en su muerte. Aún profundo en sus reflexiones y tratando de decidir qué iba a hacer, Kirito solo se había dado cuenta de que un grupo de jugadores que gritaban a otro estaba a unos cientos de metros de él solo cuando dicho tipo, con una mirada ligeramente enloquecida en su rostro, se había detenido justo al borde del suelo, mirando hacia el abismo con ojos esperanzados. El joven jugador se había dado cuenta de lo que el jugador inestable estaba tratando de hacer cuando ya tenía un pie sobre el vacío sin fin. Apenas pensando y moviéndose más por instinto que otra cosa, Kirito había hecho lo único en lo que podía pensar. Corrió y, justo cuando el idiota se arrojó fuera de Aincrad, lo había agarrado por la parte de atrás de su armadura ligera y lo había lanzado por los aires. Todo eso en menos de un instante. Los otros jugadores seguían parpadeando y tratando de darse cuenta de lo que había sucedido cuando los ojos de Kirito se abrieron al ver al jugador gritando volar a más de 20 metros de altura en un curso de colisión directa contra las paredes de ciudad de partida.
gritando y una vez más actuando en lugar de pensar. El chico una vez más corrió y saltó tras él. Solo cuando ya había atrapado al jugador que gritaba y estaba girando sobre sí mismo en el aire, aleteando la capa de una manera muy fría, se dio cuenta de que sí, había saltado la altura de un edificio sin ningún esfuerzo. Luego, se había estrellado de espaldas contra una de las paredes, un sonido crujiente y la visualización de una ventana emergente de objeto inmortal apareciendo incluso cuando se desplomó en el suelo. El tipo que ya no gritaba que todavía estaba sosteniendo solo balbuceaba cosas sin sentido cuando se levantó y lo soltó, mirando con temor a su barra de HP. No había caído en lo más mínimo. Y, a pesar de que sabía claramente que dolor realmente no existía en Sao, tampoco había sentido el entumecimiento que se produjo al ser dañado en el juego. Había estado agregando caerse desde varias veces una altura de muerte segura a la lista de rarezas que el bug había causado cuando recordó sobre el tipo que acababa de salvar y se volvió hacia él con una cara molesta. Dicho tipo, por su parte, todavía estaba demasiado ocupado mirando su barra de HP actualmente roja, y como tal no miraba a Kirito, mientras hiperventilaba cualquier pensamiento o idea brillante que había tenido sobre ser desconectado del servidor saltando del servidor. Castillo flotante olvidado hace mucho tiempo gracias al puro terror que acababa de sentir al volar por el aire. Ahora estaba más que dispuesto a creer que realmente moriría si intentaba algo así otra vez. Entonces, una voz enojada lo llamó. No jodas, nunca más intentes hacer algo tan estúpido, ¿me escuchaste, idiota? La próxima vez, no te salvaré. El chico acababa de darse la vuelta a tiempo para ver solo una mancha blanca y negra que se alejaba a partes desconocidas, incluso cuando varios jugadores confundidos y con los ojos muy abiertos corrieron hacia él, gritando y preguntando si estaba bien. Sin que Kirito lo supiera, el tipo que acababa de salvar se llamaba Arvin en el juego, y al salvarlo evitó lo que habría sido la primera muerte en el juego de Sword Art Online, si las cosas hubieran salido como deberían. También había detenido innumerables suicidios cometidos por jugadores engañados y desesperados que habrían seguido el loco ejemplo de Arvin después de que saltó, y también comenzó una ronda de rumores salvajes que se extenderían por Aincrad como fuego en apenas una hora. Pero como se dijo anteriormente, el niño no tenía forma de saberlo, y como tal, fue con una mirada molesta y cansada que llegó una vez más a la aldea de Orunka. Ni siquiera queriendo intentar hacer la búsqueda especial que sabía que se podía hacer allí, ya que no tenía forma de equipar la Aneal Blade, incluso si la obtenía, el niño había marchado a la posada de la aldea, pagó una habitación con su notable aumento de fondos de col y se durmió. Al día siguiente, cuando se había despertado, aún incapaz de quitarse el maldito mono y cubrirse incluso para dormir, y al ver que todavía estaba atrapado dentro de un videojuego, el niño se había preguntado nuevamente qué debería hacer, hasta que una simple pregunta que, si nunca hubiera visto ese anime loco, nunca lo hubiera considerado golpear su mente. ¿Qué haría Saitama? Y así, durante los días siguientes, las personas de izquierda a derecha comenzaron a informar y hablar sobre los diversos avistamientos e intervenciones de The Black Blur de Anomaly, cuando los beta testers comenzaron a llamarlo, varias veces, y en lugares demasiado lejanos para que un jugador normal los alcance en un periodo de tiempo tan corto, aparece el misterioso desenfoque, salvando a los jugadores que habían sido acorralados por mobs o que se habían alejado demasiado de las áreas adecuadas para sus niveles, moviéndose demasiado rápido y matando a los monstruos con demasiada facilidad para que cualquiera pueda verlo adecuadamente. A pesar de que a veces alguien informó que lo escucharon maldecir o murmurar algo u otro, lo que provocó que la gente al menos supiera que era un jugador o algo más. Sin embargo, nadie estaba seguro, a pesar de que los betas sabían que era imposible que cualquier jugador pudiera hacer eso. Tampoco ayudó que el comportamiento ligeramente antisocial de Kirito no hubiera mejorado mucho desde que comenzó su loca situación. Sí, él saldría de su camino y correría alrededor de salvar a la gente, pero solo lo hizo porque no tenía idea de qué más hacer. Si todavía hubiera tenido un avatar normal, lo más probable es que hubiera hecho todo lo posible para moler como loco, subir de nivel e intentar despejar el juego, tratando de relacionarse lo menos posible con otros jugadores cuando no lo hizo. No es necesario. Sin embargo, su situación actual e incierta lo había hecho esencialmente incapaz de subir de nivel, y básicamente lo había hecho para que obtener equipo no tuviera ningún sentido para él. Sin embargo, se alegró de que al menos pudiera tener los artículos en su inventario. Uno nunca sabía cuándo eso sería necesario, por cualquier razón. Y así, había decidido hacer lo que el tipo en el que todavía estaba tratando de negar que no se había convertido había hecho en su serie, y se había convertido en una especie de héroe.
Sin embargo, no lo hizo por gloria ni por ningún propósito justo, no se aseguraría de que nadie pudiera verlo claramente cada vez que ese fuera el caso. Quería vivir, después de todo, y sin forma de saber si de repente no se encontraría impotente en medio de una pelea, nunca habría sido lo suficientemente estúpido como para hacerlo por razones tan tontas. Lo hizo, porque podría hacerlo. Porque, incluso si la razón por la que había obtenido estos poderes no estaba clara y no sabía si seguirían, simplemente no hacer nada lo volvería loco mucho más rápido que no usarlos. Después de todo, si podía evitar que alguien u otra persona muriera sin apenas esfuerzo, ¿por qué no debería hacerlo? Con un tic molesto, Kirito regresó de sus recuerdos del mes pasado al recordar algo que el mismo Saitama había dicho una vez. Si los héroes corren y se esconden, ¿quién se quedará y luchará? No quería ser un héroe, no es que alguien lo hubiera llamado así, al menos eso sabía, pero esencialmente estaba haciendo el trabajo de uno, salvando a las personas de izquierda y derecha de morir por razones estúpidas como estar demasiado confiado o sobreestimar sus límites y o conocimiento del juego, y de alguna manera lo estaba haciendo para no aburrirse. Eso no lo convirtió en un tipo solo siendo un héroe por diversión, ¿verdad? Con una mirada que se endurecía lentamente, principalmente para desterrar la idea perturbadora de su mente, el niño se volvió para mirar el único lugar en el que no había entrado en todo el mes, la torre contra donde descansaba en ese momento. Bueno, supongo que ahora es tan bueno como en cualquier otro momento, murmuró el chico antes de dirigirse lentamente hacia la entrada de la mazmorra. La razón principal por la que no había intentado limpiar la mazmorra solo era simple, y una vez más la misma por la que originalmente no quería arriesgarse con su situación incierta: la muerte. Él no era Dios ni nada de eso. Tampoco era un sobrehumano real, ni se creía un superhéroe ni nada más. E incluso si lo hiciera, todavía tenía límites, principalmente que necesitaba descansar de vez en cuando, para no caer inconsciente por el agotamiento mental, y que, como Saitama, no era omnisciente. No tenía ningún poder que le permitiera saber dónde estaba alguien que necesitaba ayuda, e incluso con supervelocidad, el primer piso seguía siendo un lugar enorme. Más de 500 personas ya habían muerto desde que comenzó el juego, y eso lo asustó, pensando que, si intentaba ingresar a un área del juego que era importante, o bien el sistema cardinal finalmente lo borraría, lo devolvería a la normalidad. O que sus poderes aparentes demostrarían ser inútiles contra las turbas más fuertes dentro de la torre, no importa el jefe de piso. Por supuesto, incluso cuando entró en la torre mientras respiraba profundamente y preparaba sus puños, Kirito una vez más no tenía forma de saber que, si las cosas hubieran salido como deberían, 2000 personas ya habrían muerto en este momento. Y que el nivel promedio de los jugadores de primera línea sería más bajo de lo que era. Tampoco sabía que mucha más gente de la que debería haber comenzado a abandonar la ciudad de partida para tratar de despejar el juego o al menos hacer algo, inspirado o esperanzado, gracias a los rumores del Black White Blur, que conduciría a innumerables cambios y muchas locuras en el futuro ya muy desordenado. Pero, de nuevo, no tenía forma de saber nada de esto, por lo que fue con ojos cuidadosos y endurecidos que el niño dio sus primeros pasos dentro del dungeón, listo para golpear cualquier cosa que se le acercara y maldiciendo estar despierto, cuando ni siquiera era 4 de la mañana. Mientras caminaba más profundo por los pasillos de piedra oscura, Kirito pensó en Sugu, la tristeza y la preocupación lo llenaban mientras se preguntaba qué estaría haciendo su hermana. El niño no tenía forma de saber que dicha niña estaba mirando fijamente el techo de su habitación con ojos rojizos, incapaz de dormir y en su interior un desastre emocional. Después, el día anterior, su madre le había dicho la verdad sobre su relación con su hermano actualmente atrapado. La anomalía había entrado en la primera mazmorra. Como siempre, el MHCP-001 lo miró, preguntándose qué haría después, como lo había estado haciendo durante el último mes. Ignorando que sus propios procesos cognitivos y muchas cosas más complicadas estaban cambiando y creciendo a medida que miraba al extraño jugador que, a pesar de las cosas claramente imposibles que hizo, Cardinal no reconoció como un error, y eso había cambiado la atmósfera original llena de desesperación de Aincrad en formas muy extrañas. La IA conocida como Yui levantó suavemente su mano derecha, sin dejar de mirar la pantalla, mostrando al niño con los ojos vacíos. Lentamente, ella hizo un extraño ruido mientras cerraba su puño virtual y golpeaba el aire, sus ojos nunca abandonaban la imagen del niño. Un escalofrío terrible corrió por las espaldas de varias personas en todo el mundo virtual, por alguna razón. ¡Pam!
Está bien, supongo que aún puedo golpear a las turbas aquí dentro, comentó Kirito mientras veía cómo el último kobolds contra el que había estado luchando explotó en polígonos después de chocar dolorosamente contra la pared. Bueno saber. Además, había estado hablando solo en voz alta durante los últimos 10 minutos, ya que la primera ola de hombres lagarto no pudo hacer nada más que molestarlo. Aún así, supuso que era más una forma de lidiar con la creciente sensación de aburrimiento que lo invadía que una señal de que finalmente se estaba volviendo loco. Estaba mal, él lo sabía. La gente estaba en peligro todos los días que pasaban allí y muchos ya habían muerto por eso. No debe sentirse aburrido cuando la vida de las personas está en juego. Y, sin embargo, lo único que le había impedido comenzar a sentirse así después de su muerte número 700 desde que comenzó a jugar al héroe, su miedo a morir, desapareció lentamente a medida que entraba en el calabozo, el único lugar que temía aventurarse en. Algo así como alguien se irrita mientras juega un viejo juego de rol y recibe innumerables encuentros aleatorios mientras viajaba de un lugar a otro, el niño se estaba cansando lentamente de simplemente caminar correr y golpear cosas, así fue como había pasado los últimos 20 minutos después, inconscientemente, asegurándose de que no lo iban a matar de repente, al menos por el momento. Estaba a punto de llamarlo una noche, o al menos un poco de día, supuso, cuando, después de doblar una esquina, se encontró cara a cara con una vista inusual. Un jugador encapuchado, claramente una niña, incluso si la capucha cubría su cabeza y le ocultaba la cara, estaba arrasando en el pasillo, empalando hombres lagarto de izquierda a derecha con uno de los rapiers que los NPC vendieron en masa en la ciudad inicial. Si todavía fuera su viejo yo, Kirito se habría detenido a admirar la impresionante velocidad y gracia con la que la niña ejecutó la habilidad lineal y mató a las turbas con una velocidad impresionante, pero después de un mes de subir y bajar presionando todo tipo de monstruos por el piso y yendo a velocidades que hacían que la niña pareciera un caracol, el niño pudo notar otras cosas más importantes. Principalmente, la mirada fatigada en el rostro de la niña, la forma casi robótica en la que seguía generando la misma habilidad de la espada una y otra vez, y la forma suicida leve, casi imperceptible, en la que luchaba. La chica llamada Asuna tropezó cuando su arma se rompió cuando su durabilidad llegó a cero, sintiéndose a punto de perder el conocimiento después de días de lucha interminable sin interrupción, hombres lagarto rodeando su forma jadeante con un brillo maligno en sus ojos. Cuando algo salió disparado al pasillo, haciendo que las turbas de ojos grandes chocaran contra las paredes y explotaran en polígonos de una manera muy virtual, todo en menos de un instante. Justo antes de perder el conocimiento, podría haber jurado que sintió a alguien sosteniendo su cuerpo que caía y una voz resignada hablando en voz alta. ¿Por qué parece que encuentro a alguien en problemas donde quiera que vaya? Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, ella se estaba moviendo a través de los bosques fuera del dungeón, en los brazos de un niño desconocido con el traje más extraño que había visto en su vida. Kirito parpadeó y le ofreció una sonrisa cansada cuando notó que sus ojos se abrían. Hola. Despertaste. Eso es bueno. Asuna lo abofeteó. Al instante siguiente, se arrepintió de haberlo hecho cuando la sensación insensible de no dolor se extendió por su brazo, una astilla de su HP bajó de él. El parpadeante muchacho de negro solo suspiró y maldijo con fastidio. Había muchos tipos de jugadores en SAO. Hubo beta testers, que claramente tenían el mayor conocimiento de la mecánica y el contenido del juego, al menos en cierta medida. Luego, había quienes les gustaba jugar videojuegos y habían comprado un RPG Arisao para experimentar el siguiente nivel de juego, que se dividieron en aquellos que habían jugado MO antes y aquellos que no lo habían hecho. Finalmente, eran aquellos que simplemente sentían curiosidad acerca de cómo era el mundo virtual y cómo se sentiría experimentarlo a través de la tecnología revolucionaria de NRPGR. Este último grupo fue, en su mayoría, personas que no tenían idea de nada relacionado con videojuegos o experiencia con algo similar de antemano. Pero incluso entonces, la mayoría de esas personas leyeron al menos el manual del juego y la caja. La chica que había salvado, Asuna, aparentemente era del último y triste grupo que ni siquiera había hecho eso, y solo sabía cómo jugar por sus propios medios. Lo que significa que, a pesar de tener un claro talento para luchar, ella era una novata total. Kirito casi sintió ganas de llorar cuando, después de convencerla de que no había hecho nada más que sacarla de la mazmorra por su bien, se dio cuenta de que la niña ni siquiera sabía cómo asignar los puntos de estadísticas que eran obtenidos cuando nivelado.
Tampoco sabía que era un punto de estadística. Además, parecía tener una visión de las cosas un poco deprimente y resignada, que incluía la seguridad de que todos iban a morir tarde o temprano, de ahí la razón por la que había decidido hundirse en sus propios términos luchando hasta la muerte. Dentro de la mazmorra, el viejo Kirito probablemente se habría quedado en silencio después de tratar de razonar con ella y usar la lógica para mostrarle por qué estaba equivocada al pensar así. El yo actual del niño acababa de reír por varios segundos antes, para indignación de la niña, llamándola idiota. Luego la arrastró a medias hasta el pueblo más cercano, Tolvana, la obligó a aceptar suficiente col para pagar una habitación en la posada y le dijo que, si tenía suficiente tiempo para pensar y actuar así, debería usarla. Para ir a la reunión de estrategia de jefe de piso que se celebraba allí mañana por la noche. Había decidido tomar la sorpresa en su rostro después de conocer dichos eventos como su señal para irse. Él ya estaba a 10 metros de ella cuando Asuna volvió a hablar, todavía parecía un poco enojado, pero más confundido que cualquier otra cosa. ¿Por qué?, preguntó la chica encapuchada, un poco más de emoción que antes en su voz fría. ¿Por qué me salvaste ahí? ¿Hiciste todo esto por mí? Sin darse la vuelta, el chico pareció pensar en sus palabras por un instante antes de reprimir una risita resignada y pensar qué demonios. Antes de murmurar las palabras que se convertirían en algo que mucha gente escucharía a partir de entonces. Eso es justo lo que hago, verás, solo soy un jugador que juega como héroe por diversión. Y antes de que Asuna pudiera decir algo sobre sus palabras, se había ido, su capa blanca ondeando en el viento lo último que pudo ver. En las calles silenciosas de Tolvana, la niña parecía fruncir el ceño mientras intentaba entender el significado detrás de esas palabras. ¿Un héroe, por diversión? No muy lejos de allí, en la habitación de la casa que había alquilado para pasar su tiempo en la pequeña ciudad, Kirito se dejó caer en su cama, ya no lo molestaba lo suficiente la capa o el mono para no poder quedarse dormido, especialmente después de haber estado despierto durante casi 20 horas. ¿Por qué había dicho esas palabras? Sí, no eran una mentira, pero tampoco eran exactamente la verdad, tal vez estaba empezando a emular a Saitama demasiado. Ante ese pensamiento, su mano se disparó por reflejo a su cabeza y, una vez más, asegurándose de que su cabello todavía estaba en su lugar, miró a su alrededor con ojos duros, como si se atreviera a pasar algo. Cuando ninguna raza misteriosa de monstruos superpoderosos con la necesidad de destruirlo atravesó las paredes, Kirito asintió con satisfacción y dejó que su mente se desviara hacia el sueño sin sueños habitual que uno podría obtener en Sao, preguntándose qué le depararía el mañana. Aún así, la reunión con la chica rara del sombrero lo hizo tomar una decisión. Mañana, él iría a la reunión de estrategia del jefe del primer piso. Pase lo que pase sucedería y si alguien lo reconoce como el misterioso desenfoque, bueno, él cruzaría ese puente cuando llegara el momento. Lo que importaba era que, incluso si no estaba seguro de cómo harían sus poderes contra el jefe de piso, podría hacer algo para ayudar al menos a los otros liners del frente cuando se dirigieran a la batalla, y podría ser capaz de hacerse cargo de los agregados que él sabía generarían junto con el jefe. Por lo tanto, incluso si eso significara que tendría que renunciar a su anonimato semicómodo, iría a ver si podía ayudar. Quién sabe, tal vez incluso volvería a ver a esa chica extraña, y también necesitaba enviar otro mensaje a Argo por la mañana con su última excusa sobre por qué todavía estaba demasiado ocupado para reunirse con ella y que realmente no necesitaba nada de su información en este momento. Además, ¿qué fue lo peor que pudo pasar? Próxima vista previa del episodio. Hola a todos, soy Asuna. Realmente no sé por qué estoy aquí o por qué nadie más podría hacerlo, pero se supone que debo darle una vista previa del próximo capítulo, lo que sea que eso signifique. De todos modos, déjenme leer esto, sí, la próxima vez en One Punch Gamer. Rage of the Kobold Lord. ¿Pueden los puños de Kirito realmente ayudar a todos a su alrededor o es su camino poco claro condenado a terminar en la cara del primer jefe? Además, se encontrará con alguien que cambiará el camino inseguro por el que está caminando y la decisión que tomará afectará a todos en Aincrad. No te lo pierdas. Espera, Kirito, tal vez ese es el nombre de ese tipo con la capa y... Fin de la vista previa. Oye. Notas del autor. Aquí lo tienen, otro capítulo de esta extraña locura mía XD. Espero que lo hayan disfrutado, aunque hubo poco más que construir un mundo en este capítulo, prometo que una vez que la historia comience a ser real, obtendrán más risas, y el próximo capítulo habrá un poco de XP de acción épica.
Además, como puede ver y para aquellos que no lo saben, estoy usando el mismo formato que el anime One Punch Man usa al final de cada episodio para dar una vista previa del próximo capítulo, con un personaje que apareció en el episodio, vivo o muerto, XD. Bueno, hasta la próxima vez si todavía están en esto.